Buenas noches, en esta ocasión mis compañeras del grupo 2 y yo vamos a dar dos casos para poderlos comentar y saber si realmente se aplicó la inteligencia emocional. Bueno, empiezo con el primer caso. Eh, Como comentaba en algún momento, yo soy mamá de una niña de 8 años y la verdad a veces tener el control de sus emociones en espacios públicos no es tan sencillo. Y no sé qué tanto compartan conmigo esa forma de ver, pero a veces se complica un poco, pero bueno, estamos tratando de mejorar en ello. Bien, la anécdota o bueno, la situación es la siguiente. Como comentaba Rafaela es mi hija, nos encontrábamos en un espacio público con amistades, entre adultos también había niños. Pero casualmente en ese momento o ese día o en esa salida mi hija estaba muy intensa, que quería una cosa, que quería la otra, y en la medida posible había tratado de complacer para estar tranquila, para evitar el inconveniente, pero hubo un momento donde definitivamente la situación casi se sale de control y la verdad casi le pego delante de todos, pero en ese momento mis emociones me decían que le pegue porque estaba ya a tope con toda la situación. Pero mi cerebro me decía que no era correcto, que no estaba bien, que no era la forma. Y más porque ella no había querido ir a ese compartir conmigo, sino yo la obligué, entre comillas. Entonces como que pensé en que yo la había obligado, pensé que tal vez yo había orillado la situación y dije ya, luego lo conversamos mejor, luego lo analizamos mejor. Ya, vamos, Rafita, tranquila, mi amor. Entonces traté de complacer en lo más posible y ser mucho más accesible para evitar eh, que las cosas se salgan de control en realidad, ¿no? Ese es el primer caso, Miss. Muy buenas tardes. Hoy quiero hablarle bueno, quiero dar un comentario acerca del caso que nuestra compañera acaba de comentar. En sí, yo creo que ella sí utilizó su inteligencia emocional en ese momento. Yo sé que a veces contenerse con los hijos no es, algunas mamás no lo hacen, en cambio ella sí lo hizo. Ella entendió a su hija, la comprendió en sí. Eh, También creo que molestarse o amargarse con una niña también no es muy, no es muy bueno en sí, porque en sí también ellos sienten y creo que ella entendió también los sentimientos de su hija. Eso es todo, gracias. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Rosalinda. Bueno, respecto al caso de mi compañera, que es el caso uno, considero que su experiencia está muy relacionada con la inteligencia emocional, porque aunque sintió mucha molestia y enojo en ese momento con su hija, logró controlar sus emociones y evitar una reacción impulsiva. Bueno, eso demuestra el autocontrol, que es una de las habilidades muy importantes de la inteligencia emocional. Además, al reflexionar antes de actuar, se manejó muy bien la situación de una manera mucho más adecuada y así evitó que el problema vaya a empeorar. Bueno, creo que en este caso nos enseña que sentir emociones intensas es normal, pero lo importante es saber gestionarlas de manera responsable para mantener buenas relaciones con las personas que queremos. Por eso su experiencia es un buen ejemplo de cómo aplicar la inteligencia emocional en la vida diaria. Bueno, compañeros, con respecto al primer caso, creo que los papás a veces tratamos de controlarnos, ¿no? Cuando estamos en público con nuestros niños, ¿no? Cuando se comportan mal, porque también pensamos, ¿no? Que las personas que nos ven lo van a malinterpretar, ¿no? Que nosotros le maltratamos a nuestros hijos. Por decir, en tu caso, compañera, tal vez lo hubieran interpretado así, que tú tal vez lo manejas de una manera muy tosca o
con castigos, ¿no? Al comportamiento de tu pequeña, ¿no? Bueno, en cierta manera es mejor calmarnos, controlarnos, hablar con ellos, hacerles entender que ese comportamiento pues en público no es lo correcto, ¿no? Y también de nuestra parte quizá conversar y decirle con amor nada más, porque no sabemos si tal vez hubieras reaccionado de otra manera, tu nena también hubiera reaccionado, ¿no? O más de manera más fuerte, ¿no? O sea, su carácter también depende. Entonces sería mejor, bueno, yo creo que sí hiciste lo correcto, que te hayas controlado tu carácter y le hayas hablado con cariño y comprensión a tu pequeña, ¿no? Esa sería mi opinión. Buenas noches, en esta ocasión mis compañeras del grupo 2 y yo vamos a dar dos casos para poderlos comentar y saber si realmente se aplicó la inteligencia emocional. Bueno, empiezo con el primer caso. Eh, Como comentaba en algún momento, yo soy mamá de una niña de 8 años. Y la verdad, a veces, tener el control de sus emociones en espacios públicos no es tan sencillo. Y no sé qué tanto compartan conmigo esa forma de ver, pero a veces se complica un poco, pero bueno, estamos tratando de mejorar en ello. Bien, la anécdota, o bueno, la situación es la siguiente. Como comentaba Rafaela es mi hija, nos encontrábamos en un espacio público con amistades, entre adultos también había niños, pero casualmente en ese momento o ese día o en esa salida mi hija estaba muy intensa, que quería una cosa, que quería la otra, y en la medida posible había tratado de complacer para estar tranquila, para evitar el inconveniente, pero hubo un momento donde definitivamente la situación casi se sale de control y la verdad casi le pego delante de todos, pero en ese momento mis emociones me decían que le pegue, porque estaba ya a tope con toda la situación. Pero mi cerebro me decía que no era correcto, que no estaba bien, que no era la forma. Y más porque ella no había querido ir a compartir conmigo, sino yo la obligué, entre comillas. Entonces como que pensé en que yo la había obligado, pensé que tal vez yo había orillado la situación y dije, ya, luego lo conversamos mejor, luego lo analizamos mejor. Ya, vamos, Rafita, tranquila, mi amor. Entonces traté de complacer en lo más posible y ser mucho más accesible para evitar eh, que las cosas se salgan de control en realidad, ¿no? Ese es el primer caso, Miss. Bueno, con respecto al caso número 2 que menciona mi compañera, sí nos pasa en muchas ocasiones, ¿no? Que en el trabajo vienen a veces clientes, ¿no? Que son un poco prepotentes, que siempre quieren tener la razón, ¿no? Y nos hacen también nos hacen quedar como que nosotros no le atendiéramos bien o no le prestamos la atención como ellos quieren. Pero también, ¿no? O sea, no muchos controlamos nuestras emociones. Hay algunos que podemos reaccionar de manera rápida. En mi caso, por decir, yo sí tengo una reacción rápida y que sí, tal vez hubiera también faltado el respeto al cliente, ¿no? Por mi propio carácter mismo. Pero también dentro de un centro laboral o dentro de un trabajo tenemos que mantenernos porque también hacemos ver pues la parte profesional que somos nosotros, ¿no? Que también incluye poder controlar nuestras emociones, tratar de llevar bien la atención y en fin, de que también está en juego uno, nuestro trabajo y otro pues el prestigio del lugar donde estamos, ¿no? Y también es poder mantener la calma y llegar a un acuerdo, ¿no? Y mi compañera creo que de cierta manera hiciste lo correcto porque es tu centro laboral y actuaste de una manera más prudente que has podido, ¿no? Esa sería mi opinión, compañera. Buenas noches, profesora. Mi nombre es Rosalinda. Bueno, respecto al caso de mi compañera, que es el caso 1, considero que su experiencia está muy relacionada con la inteligencia emocional, porque aunque sintió mucha molestia y enojo en ese momento con su hija, logró controlar
sus emociones y evitar una reacción impulsiva. Bueno, eso demuestra el autocontrol, que es una de las habilidades muy importantes de la inteligencia emocional. Además, al reflexionar antes de actuar, se manejó muy bien la situación de una manera mucho más adecuada y así evitó que el problema vaya a empeorar. Bueno, creo que en este caso nos enseña que sentir emociones intensas es normal, pero lo importante es saber gestionarlas de manera responsable para mantener buenas relaciones con las personas que queremos. Por eso su experiencia es un buen ejemplo de cómo aplicar la inteligencia emocional en la vida diaria. Hola. Continuando con el caso número 2, en sí a lo que yo tengo que comentar es que la compañera sí actuó muy bien. Eh, en sí, a veces hay clientes que se comportan muy feo, no saben entender la situación. A veces decimos que, bueno, si nos dicen que son los empleados, somos los más incompetentes, los que no hacemos las cosas bien o no queremos hacerlas a su gusto. Pero en sí a veces hay factores que no nos permiten hacer como ella menciona en lo que es la parte de su trabajo, que hubo un desabastecimiento en sí. Pero lo que yo creo que ella hizo muy bien es tratar de buscar una solución al problema, o sea, tratar de ayudar a resolver ese problema a la señora. A veces eso del cliente a veces tiene la razón, no está muy bien dicho, porque al final el cliente no tiene por qué tratarte tan feo tampoco. Se entiende que tienen la necesidad, el apuro, pero no necesariamente es tratarte mal, feo, de humillarte en sí prácticamente. Eh, en lo que yo creo en lo personal que la compañera sí actuó muy bien, eh, supo manejar las emociones, trató de comprender a la señora en sí y trató de darle una solución a su problema. Eso sería todo.